Queremos en este módulo hacer una breve reseña, una tal vez breve monografía de los elementos principales de propagación inalámbrica. Y cuando uno habla de propagación inalámbrica, probablemente lo más importante es entender el concepto de propagación multitrayectoria. Propagación de multitrayectoria. Y para eso, tal vez lo más adecuado es plantearnos un transmisor. Y lo voy a representar intencionalmente como un transmisor de radiofrecuencia, donde hay una señal modulada, SDT, expresada en la forma de su envolvente compleja. Esto puede ser una modulación FSK, BPSK, QPSK, cualquier modulación digital, que es alimentada al conversor de radiofrecuencia de salida, y ese conversor finalmente lo que hace es alimentar una antena, y esa antena emite la señal hacia el aire. En alguna parte, en otra parte, en algún otro lugar geográfico, hay una antena receptora. La antena receptora inyecta, los conductores de la antena receptora inyectan ruido térmico, ruido blanco gaussiano, debido a el movimiento de las cargas eléctricas producto de su temperatura, y alimenta esa señal con ruido a un conversor de radiofrecuencia de bajada, el cual produce en la salida una señal recibida R tilde, una envolvente compleja, a partir de esta señal de pasabanda RDT. Ahora, hay que señalar que ruido blanco ocurre en todo conductor eléctrico, también en estos conductores eléctricos acá y también en estos conductores eléctricos acá. Lo que pasa es que en el transmisor ese ruido térmico es de una potencia tanto más débil que las señales propiamente tales que es irrelevante, mientras que en la señal que de alguna forma se propaga desde esta antena y llega hacia esta antena receptora, esa señal que se propaga se debilita fuertemente y llega en un orden de potencia similar al del ruido blanco, y por lo tanto esta contaminación es relevante de considerar en el receptor. En este conversor de radiofrecuencia asumimos que hay un filtro limitador del ancho de banda del ruido, y por lo tanto esta señal envolvente compleja contiene ruido blanco de banda base, equivalente de banda base. Ahora, la pregunta que queremos estudiar en esta monografía es: ¿qué es lo que ocurre entre esta emisión de acá y la captación de señales acá en el receptor? Y para eso, tal vez lo que podemos dibujar es algunos elementos que aparecen en el trayecto de propagación. Aquí estoy dibujando un árbol para representar follaje. Puede haber edificios, ¿no es cierto? Un edificio acá, puertas, ventanas.
etc. Puede haber vehículos, todo tipo de objetos que uno encuentra en la vida normal y moderna, típicamente urbana, pero también, ¿por qué no?, puede ser una vida suburbana, puede haber cerros, montañas, etc. Podríamos representar aquí atrás tal vez un par de montañas. Y esta señal que es emitida por esta antena, podemos asumir de que es emitida en forma omnidireccional o en alguna dirección, comienza a propagarse y en su propagación rebota en distintos elementos de estos que acabo de dibujar y de alguna forma a través de múltiples trayectorias converge finalmente en la antena receptora, y aquí en el follaje en particular ocurre una dispersión bastante rica, ¿no es cierto?, de estas señales, tal que finalmente se suman una serie de frentes de onda electromagnéticos, de ondas de radio, que tal como la luz rebotando en distintos espejos va llegando a una cámara, va llegando a un ojo, van llegando a un sistema óptico, lo mismo ocurre con las señales inalámbricas. Y entonces, esta señal recibida, RDT, la podemos representar siempre como una suma, una superposición de trayectorias que vamos a enumerar con un índice n, y vamos a decir que hay un número L sub c de ellas. L sub c pueden ser cientos, miles o incluso más trayectorias. De cada una de ellas con una amplitud o un factor de atenuación h sub n con respecto a la señal original, y cada una de ellas entonces entregando en el receptor la señal original, pero con algún retardo tau sub n que corresponde esencialmente a la distancia recorrida por esa onda a lo largo de esa trayectoria. Y todo esto, por supuesto, se corrompe con ruido blanco. Ahora, en esta conversión de radiofrecuencia, la señal recibida se transforma en lo siguiente. En general, se tiene que la señal transmitida se relaciona entre su versión de pasabanda con la envolvente compleja, como la parte real de raíz de 2 veces S tilde de t e a la J2 pi FCT, donde FCT es la frecuencia portadora. Entonces, para ese modelo, si consideramos la señal retardada S de t menos tau n, su envolvente compleja viene dada por la parte real de todo lo que hay arriba, donde t hay que retardarlo correspondientemente. Raíz de 2 veces S tilde de t menos tau n e elevado a J2 pi Fc t menos tau n, y esto es igual entonces a la parte real de raíz de 2 veces S tilde de t menos tau n por e elevado a J2 pi
FC tau n con un signo negativo multiplicado por e elevado a j2pi fc t. Entonces tenemos nuevamente acá la estructura de una envolvente compleja, donde esto acá es una envolvente compleja y la notación siempre es raíz de 2 por la señal multiplicado por el fasor e a la j2pi fct, igual que acá. Por lo tanto, esto acá tiene que ser la envolvente compleja de esta señal de pasabanda, ¿sí? Entonces, esto por un lado es una envolvente compleja. Y desde luego es la envolvente compleja de S de t menos tau n. Entonces, a partir de esta notación, y si volvemos atrás, si tenemos la envolvente compleja de esto, basta con determinar la envolvente compleja de esta, simplemente sumando de la misma forma, debido a que la conversión de radiofrecuencia, la envolvente compleja, es una operación lineal. Entonces, de lo anterior, es inmediato que, dos puntos, la envolvente compleja R tilde de t es la suma de n igual 1 hasta L sub c de Hn S tilde de t menos tau n e elevado a menos j2 pi fct más el ruido ñ, y eso lo podemos entonces reescribir como, un segundo, corrijo acá, tau n, y ahora sí, eso lo podemos reescribir como S tilde de t convolucionado con la suma de n igual 1 hasta LC de h sub n e elevado a menos j2 pi fc tau n por delta de t menos tau n. Entonces, fíjense lo que hemos logrado hacer. Hemos logrado expresar la señal recibida como la convolución entre la señal transmitida con una expresión que contiene todos los elementos del canal y únicamente elementos del canal, y además deja fuera de esta expresión una expresión limpia que no contiene ningún elemento del canal. Por lo tanto, todo esto es una representación del efecto de propagación de múltiples trayectorias, del efecto del canal sobre la señal transmitida, y nos damos cuenta que por haber una convolución acá, significa que el canal inalámbrico puede ser visto como una operación de filtro, de filtrado, y esta suma acá es su respuesta al impulso, su función de respuesta al impulso. Entonces, esta señal la vamos a definir como h tilde de t, y es la respuesta al impulso
del canal de propagación por múltiples trayectorias y la observación clave es que puede ser modelado como un filtro sobre la señal transmitida. Y brevemente, si es que graficamos este canal en el tiempo, entonces lo que tenemos es una representación de una serie de impulsos con retardos que van variando, una magnitud y una fase. Vale decir, aquí hay un coeficiente complejo. Entonces, si es que representamos el canal inalámbrico H tilde de t gráficamente, podemos decir de que el canal se compone de una serie de impulsos hasta algún valor máximo de la última trayectoria, la más tardía de todas, y esta aquí la vamos a definir como tau sub max es igual al máximo sobre n de los tau sub n, máximo en términos de retardo. Ahora, aquí dibujé una trayectoria más fuerte y después un decaimiento con el tiempo. Eso todo tiene alguna justificación técnica también. Desde luego que trayectorias más tardías, en general uno espera que hayan recorrido un camino más largo y por lo tanto al haber recorrido un camino más largo uno espera que también que se hayan debilitado más con respecto a trayectorias más tempranas. Entonces hay toda una disciplina que se dedica a modelar el tamaño de estas trayectorias, pero eso es un poquito más detalle de lo que queremos abordar en este momento. Por ahora lo que interesa es entender de que esto acá es un modelo del canal inalámbrico, del canal de propagación de múltiples trayectorias, y en las cápsulas que vienen vamos a tratar de entender en algún detalle más cómo se relacionan estos Hn, estos tau n, unos con otros.